Glorifícate en esta mañana, Padre Santo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Glorifica tu Hace nombre tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre sea tu nombre, con Jesús. dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo Glorifícate. para rescatar lo que Bendito se sea el Señor perdió. Jesucristo. Hace tanto tiempo que Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito sea tu nombre, de un Señor. adorador que solo se postra No hay otro como ante tú, mi Señor. presencia y no a las ofertas de una posición. Hace Glorifícate en nuestras vidas, Señor. deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, Glorifícate, Jesús. que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta Glorifícate, solo Jesús. como yo, que no se divida como soy Aleluya. a veces entrando en contiendas y en Glorifícate, discusión, buscando alcanzar ser más grande Aleluya. que otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Aleluya, alabado sea el nombre de Quiero Jesús. una iglesia que sane al herido, que Seguimos rompa cadenas, cantando este cántico tan antiguo, y aclare la mente al tan que está necesario en estos confundido tiempos. y que hable verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero una iglesia que con su Alabado sea el mirada nombre de le Cristo brinde Jesús. esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. de la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Donde mis ovejas se sientan Gloria a Dios. seguras y llenas de paz. Alabado sea el nombre de Cristo Palabra Jesús. sea su alimento, allí Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Su alabanza, perfume mi trono en ese lugar. Una iglesia que Sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada? Despierta, iglesia. Que fue liberada Despierta, iglesia. Iglesia, la novia de Cristo. La novia que Él ganó con su sangre. Alabado sea su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la Una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis Alabado sea el nombre de ovejas Cristo. se sientan seguras y llenas de paz. Alabado sea el nombre de Donde mi Cristo. palabra sea su alimento, allí quiero Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa Alabamos el nombre de Cristo en esta mañana. Es un privilegio estar en pie. Es un privilegio estar en esta hora en comunión con el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Una iglesia que sane la herida de la humanidad. Un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Yo quiero morar. Alabamos al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Gloria a Dios y gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esta es una canción antigua, la que hemos empezado en esta mañana, que hemos querido compartir algo que creemos muy importante para la iglesia de Jesucristo. Pero esta canción tiene que seguirse cantando y tiene que seguirse llamando a la novia de Cristo, a la que es desposada del Cordero, a la que Él compró con su propia sangre, a la que Él redimió del poder del enemigo, de toda tribu, linaje, lengua y nación. Una sola iglesia, una iglesia
que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal, que la palabra de Dios sea su alimento. Una iglesia que esté esperando al Señor, una iglesia que se aperciba para la batalla que está viviendo este mundo, una iglesia que sane la herida de la humanidad, que dé buen testimonio, una iglesia que haga el propósito de Dios y que se marque conforme a las Escrituras, que marque su camino conforme a la palabra que Dios nos ha dejado. Cuando el Señor estuvo despidiéndose de los discípulos allí en aquel monte, Él les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Nosotros debemos guardar y enseñar a que sea guardado lo que el Señor dejó encomendado, orientado, lo que dejó escrito, lo que escribieron aquellos apóstoles, lo que escribieron aquellos discípulos, para que nosotros tuviéramos en nuestro poder las enseñanzas de Jesús. Llegaron a nosotros de manera escrita, llegaron a nosotros por medio de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, y debemos, como iglesia, en primer lugar, saber que somos iglesia, todos los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que Cristo cambió nuestras vidas, los que Cristo nos transformó, todos los que hemos sido transformados, somos iglesia de Jesucristo, iglesia de Jesucristo. No importa que estés en aquel grupo, en el otro grupo, en el otro grupo, en el otro grupo, pero si eres de Cristo, eres iglesia de Jesucristo y es una sola, un solo cuerpo. No dejes que nadie te divida de tu hermano. No dejes que la división, que la contienda, que el celo, que las porfías de los hombres, que las vanaglorias de los hombres, que las rivalidades entre los hombres te dividan de tu hermano. Ningún líder tiene el derecho ni tiene autorización para dividirte de tus hermanos. Todos los pastores debemos de apacentar la grey de Dios en un espíritu de unidad, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Padre, una sola palabra de Dios, una sola escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Somos hermanos, miembros de un mismo cuerpo, diferentes dones, diferentes ministerios, pero miembros de un mismo cuerpo. Y yo quiero dejar estas palabras que para algunos las han ignorado, las quieren ignorar, pero la iglesia tiene que despertarse. La única manera de despertarse es con la escritura del Señor, con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. El hombre no puede despertar al hombre. El hombre puede manipular al hombre. El hombre puede emocionar al hombre. Pero solo la palabra de Dios puede penetrar a partir del alma, el espíritu, hasta las coyunturas, los tuétanos, penetrar a lo más profundo de tu vida y levantarte y despertarte al propósito de Dios, y despertarte a lo que Dios quiere, al modelo de iglesia que está en la Escritura. Seguimos predicando el modelo de Dios, el modelo de las Escrituras. Ese es el modelo de iglesia que debemos edificar. Ese es el modelo de iglesia que debemos buscar, edificar. No es que tengamos simplemente por creerlo, lo tengamos. Tenemos que trabajar, tenemos que sembrar, tenemos que edificar. Pero tenemos que edificar con los planos que el Señor dejó para su pueblo. No podemos inventarle a Dios una iglesia nueva. No podemos inventarle a Dios una iglesia de nuevo tipo o una iglesia como a nosotros nos parece. Tenemos que volvernos a las Escrituras. Estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo de una epidemia mundial, pandemia, donde miles mueren, donde los enfermos están amontonados en los hospitales, saturados los hospitales, y cuando parece que se va a terminar, se levanta otra cepa y viene otra plaga más. Nosotros sabemos que no es el fin todavía, porque las Escrituras hablan de las señales, pero son señales antes del fin, cosas que están ocurriendo, que anuncian que nuestro Señor Jesucristo viene. Jesucristo viene por su iglesia, no viene por una denominación, no viene por un ministerio, viene por su iglesia, la novia de Él, la que Él compró con su sangre, la que Él ha lavado con su sangre de sus pecados. Viene a buscarla. Esa iglesia debe estar caminando y edificando y trabajando en los modelos que Él dejó. Y yo voy a ir a las Escrituras, al libro de los Hechos de la iglesia cuando empezó. Y voy a ir a citarle los Hechos y voy a citarle el libro de Corintios. Son las porciones que le voy a citar. Las primeras porciones de los Hechos que le voy a citar es de los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Todos han dicho, no, si la iglesia es primitiva. No hay iglesia primitiva. Hay iglesia. Hay iglesia. Del comienzo. Así fue cuando comenzaron. La han puesto como primitiva. Entonces la de hoy es una iglesia moderna o una iglesia actualizada. No, hermano. La actualización que tiene que tener el cristiano
es en las escrituras, es en la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que actualizarnos según el 2021, según el 2020, según el 2022. Nosotros tenemos que actualizarnos según la palabra de Dios, según las escrituras. Nuestra actualización es precisamente volver al pasado atrás, donde empezó la iglesia, al modelo original como comenzó, porque la iglesia después se volvió católico romana, la iglesia se volvió después iglesia protestante, se volvió iglesia luterana, iglesia evangélica de tantos tipos, iglesia presbiteriana. La iglesia ha pasado por montones de procesos denominacionales, pero la iglesia en su origen no era denominación, era cuerpo de Cristo, era pueblo de Dios, era linaje escogido, nación santa, de todos tipos, de todos los lugares donde se sembraba la palabra de Dios. Eran iglesias cristocéntricas, eran iglesias que predicaban las escrituras. Hoy en día hay montones todavía de denominaciones, ahora empiezan los nuevos grupos independientes, ministerios independientes, pero aunque haya muchos ministerios, solo hay un cuerpo, solo hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Todos somos hermanos, tenemos que tener un ambiente entre nosotros de colaboración, no de contienda, no de competencia, no de vanagloria, no de rivalidades, no de hacer una carrera a ver quién es el que más prospera. El único que tiene que prosperar entre nosotros es el Señor y su palabra. El único que tiene que avanzar en todas estas cosas es el reino de Dios. Nosotros somos colaboradores simplemente, colaboradores que por misericordia y por gracia fuimos salvados del castigo eterno, fuimos salvados de la condenación por misericordia. Y el modelo de iglesia de las escrituras es un tipo solamente. La fe le fue dada a los santos una vez. No nos han dado otro paquete de doctrinas de fe. La fe nos fue dada desde el principio. Esta es la iglesia. Esta no es la iglesia primitiva. Esta es la iglesia de Jesucristo. Dice, así que los que recibieron, Hechos capítulo 2, verso 41, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas en un solo día se añadieron, fueron bautizados, creyeron, recibieron la palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia que cuando la gente recibía a Cristo y recibía la palabra, ahí mismo los bautizaban. Luego perseveraban, dice, perseveraban. Estas eran los cristianos cuando comenzaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué cosa es la doctrina de los apóstoles? Lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñaron aquellos primeros discípulos. Lo que ellos enseñaron, ellos perseveraban en esa doctrina, no en las doctrinas nuevas ni doctrinas raras, doctrinas de los apóstoles. Están en las escrituras, lo que está en las escrituras, tal y como está, sin añadirle y sin quitarle, tal y como está, la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, tenían relación buena entre ellos, una comunión, una unidad entre ellos. En el partimiento del pan, en estas cosas perseveraban, compartían el pan. Y las oraciones continuas de la iglesia, vivían en oración. Sobrevino temor a toda persona, las personas tenían temor. Estamos hablando del temor de Dios, estamos hablando del respeto a lo sagrado. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto no era algo raro, era normal. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles hacían maravillas y señales. Se supone, si en estos momentos creemos nosotros que sí continúa el ministerio apostólico, pues el ministerio apostólico tiene que estar haciendo maravillas y señales hechas por los apóstoles. Si eres apóstol, pues esta es una de las características. Hacer maravillas y señales para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo, no para la gloria de uno, sino para la gloria de Dios. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, había entre ellos esa cercanía, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Alabado sea Dios. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Nos encontramos la iglesia de hoy tratando de obtener más propiedades y obtener más bienes, y más propiedades y más bienes. Y esta gente las vendían y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo sé que esto lo han hecho ver los teólogos, algunos, y algunos pastores, algunos ministros, lo han hecho ver como ridículo, lo han hecho ver como algo anacrónico para estos tiempos, pero esta es la iglesia cuando comenzó. Ellos lo que hacían era ponerlo todo para la gloria de Dios, de tal manera que cuando tenían muchas propiedades o varias propiedades cogían, vendían y traían los bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Dice,
perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. En el templo había un solo templo, que era el templo de Jerusalén. Y estamos hablando de una iglesia que comenzó allí en Jerusalén. Y partiendo el pan en las casas, porque se reunían en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había alegría y sencillez de corazón. No había ese orgullo religioso que había a veces en nosotros hoy en día. No había ese problema que para tú acercarte a un hermano es complicado, para acercarte a un líder de una iglesia es complicado. Ellos andaban con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vivían una vida de alabanza, de oración, de doctrina. Tenían favor con todo el pueblo no lo rechazaba, había favor. El pueblo no lo rechazaba, independientemente que sabemos que no somos del mundo, pero hablando del sistema de este mundo, pero la gente sencilla de los pueblos no rechazaban a la iglesia de Jesucristo. Al contrario, había favor, había gracia abundante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había un crecimiento continuo, diario. Cada día el Señor añadía personas a la iglesia. Aquellos eran 3.000 personas. Como 3.000 personas se habían añadido. Pero esta es la iglesia cuando comenzó. La iglesia donde el Señor añadía, donde diariamente había gente que eran siendo salvada. Porque cuando la iglesia está sana, es como cuando una mujer es sana, puede dar a luz, puede tener hijos, cuando no es estéril. Pero cuando la iglesia no se multiplica, no hay un crecimiento natural, es porque hay problemas de enfermedad espiritual. Porque que la iglesia tenga crecimiento debe ser un hecho natural, no debe ser forzado por nada humano, no debe ser forzado por manejos humanos, ni por cambiar el evangelio. El evangelio tiene que seguir predicándose tal y como está en las escrituras. Ahora, las personas se van a convertir el evangelio cuando el Señor los añada a la iglesia, cuando la iglesia se conduzca como debe conducirse, teniendo favor con todo el pueblo. No el rechazo que hoy tenemos en día por los malos testimonios que hemos dado, que deberíamos, cada líder, cada pastor, pedirle perdón a la comunidad por los malos testimonios, por las veces que hemos permitido entre nosotros manejos malos con el dinero, hemos permitido entre nosotros adulterios, fornicaciones de líderes, hemos permitido entre nosotros divisiones, hemos permitido murmuraciones contra otros grupos de congregaciones, y deberíamos pedirle perdón a la comunidad, porque ya no podemos borrar el pasado, no podemos borrar tantas cosas feas que hemos hecho, tantas cosas equivocadas que hemos hecho, producto de nuestras carnalidades, producto de nuestro orgullo, pero sí pudiéramos pedir perdón público, porque quiero decirte, no basta con pedirle perdón a Dios. Muchas veces, hermano, las cadenas se van a romper cuando le pidamos perdón a la gente que hemos ofendido, porque la gente espera que de nosotros seamos una iglesia que respete a Dios y que mantenga una conducta irreprensible. Y cuando hemos hecho cosas atroces que a veces ni entre los impíos se escuchan, como dice Pablo, que ni aún entre los impíos se nombra, debemos pedirle perdón a la comunidad y pedirle perdón a nuestras ciudades. Y públicamente los pastores, en vez de nosotros escondernos y justificarnos de nuestros errores, deberíamos pedirle perdón a las ciudades y decirle perdónennos porque no hemos mantenido un testimonio irreprensible, perdónennos porque hemos dejado que se manche y se blasfeme el nombre de Cristo y queremos cambiar. La primera muestra de cambio de la iglesia de Jesucristo de hoy sería pedirle perdón a la comunidad, a la sociedad que nos mira, que deberíamos tener favor con ellos, pero un favor honesto por nuestro testimonio y nuestra integridad, no un favor por vender el mensaje. Dice en Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Deberíamos ser de un corazón y un alma, no que dice que es de aquel, de Pablo, de Cefa, de Apolos, como estaba la reprensión en el libro de Corintios. Estamos en divisiones tantas y más y más y más, y cada vez que surge un nuevo grupo es más individual que el anterior y se cree más especial que el otro y ataca al otro para que lo sigan a él, y todas estas cosas deberían de erradicarse. Iglesia, estoy hablando con los cristianos, esto a veces de los líderes no lo vamos a esperar, porque los líderes quieren tener seguidores que los sigan, gente que los siga, gente que los apoyen en sus proyectos personales.
Pero el proyecto de nosotros es el proyecto de Jesucristo. Aunque tenemos que sujetarnos a los pastores tienen que sujetarse a Cristo. Así nos sujetaremos a los pastores y los pastores tienen que sujetarse a Jesucristo. Y tenemos que entre todos tener un solo corazón y un alma. ¿Qué corazón tenemos que tener? Un solo sentir, un solo propósito, hacer discípulos a todas las naciones, llevar el Evangelio de Jesucristo en amor, llevar el Evangelio de Jesucristo en servicio desinteresado, sin poner precio al Evangelio, sin poner granjería, mercadería del Evangelio. Dice que tenían un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto es mío, no, esto es mío, esto es tuyo, esto es no. Ellos compartían. Esto es lo que hace que la iglesia sea diferente del mundo. Su conducta no es solo su mensaje. Mensaje sin practicar es una hipocresía, es una mentira y una vergüenza. Cuando nos predicamos una cosa y hacemos otra. Dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, esto, no, mira, te coge, úsalo, esto es para ti también. Esto Dios me lo dio para compartirlo, no me lo dio para atesorarlo. Somos administradores, no retenedores. Y con gran poder los apóstoles, está en Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Dónde está el gran poder de Dios obrando entre los apóstoles? ¿Dónde está el gran poder de Dios obrando en medio de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones? Nos hemos separado tanto. Por supuesto que como no tenemos las otras cosas, tampoco nos viene esta. Presumimos a veces el poder. Puede ser que en algún lugar esté ocurriendo alguna manifestación de Dios por misericordia, pero la mayoría de nuestros grupos está carente de poder, aunque lo cantemos, aunque lo declaremos, aunque lo digamos, porque el poder tiene que ser una demostración clara, sin confusión, de que Dios visitó a su pueblo. Dice, con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Para dar testimonio de la resurrección de que Cristo resucitó, es necesario que se manifieste el poder de Dios. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que no había ningún necesitado, no había diferencias sociales, económicas en la iglesia, ¿no? De ricos y pobres dentro de la iglesia. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas, y lo vuelve a reiterar en Hechos 4, lo leímos en Hechos 2, ahora en Hechos 4, los que poseían heredades o casas, las vendían, y por supuesto, me imagino que se quedaban con la que ellos vivían, pero tenían heredades, tenían propiedades, las vendían y traían el precio de lo vendido, y traían el dinero de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, lo que vamos a pensar así, que nosotros tuviéramos posesiones y riqueza y la pusiéramos para la gloria de Dios a las manos de los administradores, que son las autoridades que tenemos en la iglesia. No se la ponían a la autoridad para que la autoridad se enriqueciera. No era para producir nuevos ricos o un nuevo estilo de papas o de ricos o de Superman en la iglesia. Era para que ellos la administraran y se repartía a cada uno según su necesidad. No se le pone a los pies de los apóstoles, a los pies de los pastores, la economía, el dinero, los recursos de la iglesia para beneficio particular, sino para que haya una armonía económica en la iglesia, sino para que no haya necesitado. No es para enriquecimiento, no es para que se hagan, no sé, superpropiedades, no es para que se hagan de lujos y de una vida extraordinaria. Eso no va con las escrituras. Las escrituras dice que se lo ponían, sí le traían todos los bienes a los apóstoles, pero los apóstoles lo repartían según la necesidad. Por eso cuando a Pedro se le aparece a aquel hombre, aquel cojo, pidiendo limosna, le dice, no tengo oro ni plata. Le dice, pero lo que tengo sí te doy, porque tengo una operación en mi vida de milagros. Sobre mí está el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, y en el nombre de ese Cristo yo te digo, levántate y anda. Y lo levantó y lo sanó. Porque cuando está Dios obrando y está el poder de Dios, no hay que acumular riquezas, no hay que hacer almacenes de riqueza, porque Dios es el que suple cada día lo que hace falta y nos da cada uno según la necesidad.
y dice que no, el que no tenía no le faltó, y al que tenía mucho no le sobró. ¿Por qué? Porque Dios lo equipara todo. Ese es el modelo. Cuando empezó una parte del modelo en cuanto a su compartir, a su diario, y esta es otra parte ya de las instrucciones apostólicas, porque eso es doctrina apostólica, que la iglesia tiene que ser apostólica, porque los apóstoles fueron los que pusieron Cristo el principal piedra del ángulo, la principal fundamento de la iglesia, y luego los apóstoles y profetas. Y aquí está la palabra del apóstol Pablo, donde dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Dones espirituales tenía la iglesia. O sea, dice que cuando éramos gentiles, cuando éramos del mundo, se nos extraviaba y se nos llevaba a los ídolos mudos. Los ídolos son mudos. Los ídolos de yeso, de madera, de cartón, de pintura, son mudos. Tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Son ídolos. Pero dice, pero eso era antes, cuando íbamos a los ídolos mudos. Ahora venimos al Dios vivo. Y dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora dice el verso 4, esto es doctrina para la iglesia, esto es lo que debemos buscar. En una época donde hay pandemia, donde la gente se está muriendo a montones en los hospitales, donde se nos están muriendo nuestros líderes, donde se están muriendo hombres de Dios, donde la iglesia está debilitada, está floja, está atemorizada por las cosas que han de venir, y tantas cosas confundidas, y en vez de unirse se sigue dividiendo. Esto es lo que tenemos que buscar, hermano, esto es lo que tenemos que buscar, hermana, esto es lo que tenemos que buscar al Señor Jesucristo, buscar el modelo que está en la Escritura. Y mire esto es la iglesia, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Dice así el verso 4 del capítulo 12 de Corintios: ahora bien, hay diversidad de dones. No es que hubo diversidad de dones en los primeros cristianos, en los 12 apóstoles. No, está hablando aquí el apóstol Pablo, que ni se convirtió con los 12 apóstoles, ni era apóstol de la iglesia de Jerusalén. Este es un apóstol de los gentiles, y le está diciendo a la iglesia gentil de Corintio: hay diversidad de dones. Mejor dicho, le está diciendo a los santos en Corintio: hay diversidad de dones. Existen, iglesia, hay dones. Iglesia, no importa tu denominación, tu grupo, lo que te dijeron, lo que te enseñaron, esta es la Escritura. Hay diversidad, existen diversidad de dones. Si hay Espíritu Santo, si crees que hay Espíritu Santo, bueno, tienes que creer que hay diversidad, no un don o dos dones o tres dones, diversos dones, diversidad de dones. Dones son regalos, son dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, un Espíritu, el Espíritu Santo. Él nos ha dado o nos da diversidad de dones. Y dice en el verso 5, y hay diversidad de ministerios. No hay un solo ministerio pastoral. De hecho, en el ministerio pastoral se habla muy poco en las Escrituras. Existe, claro que existe. Pero esto fue lo que logramos rescatar de cuando pasamos por la Iglesia Católica Romana. Logramos rescatar, sustituimos al sacerdote, al cura, lo sustituimos por un pastor, dejamos a ese pastor, y quizás algún obispo, jefe de pastores, pero no vivimos en los ministerios que dice Efesios, que dice hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se levantan apóstoles y se ponen a pedir dinero, y a pedir dinero, y a pedir dinero, y a hablar de dinero, y entonces se desacredita un ministerio que está en la Biblia. En la Biblia está el ministerio apostólico. Ahora, que ser un apóstol no es ser un Superman, un hombre que enriquecido, un hombre ostentoso, un hombre que se cree superior a los demás hermanos. No, un apóstol es un servidor, como decía Pablo, un hombre que está sufriendo por el Evangelio, un hombre que se está sacrificando para establecer el Evangelio en lugares donde Cristo no ha sido predicado. Un apóstol es un hombre que debe seguir las líneas de lo que era un apóstol en aquel tiempo para establecer la iglesia contra viento y marea, en lugares difíciles. Un hombre que está lleno del poder de Dios para sanar, para libertar, para supervisar el trabajo de la iglesia. Pero es un hombre, es un oficio que está en la Biblia, el ministerio apostólico, el ministerio de los profetas, como el profeta Ágabo, que profetizó lo que iba a padecer Pablo, como las hijas de Felipe, que eran profetisas. Esos ministerios que estaban en la Biblia, que no se habla tanto de ellos, como casi, bueno, se habla más de ellos, de estos ministerios, que del ministerio del pastor, que es el que nosotros más reconocemos y más hablamos. Pero del ministerio pastor apenas en 2 ocasiones se menciona en la Biblia. Y claro que creemos en los pastores, pero creemos también en que hay apóstoles, creemos también que hay profetas, creemos también que hay evangelistas, creemos también que hay pastores y maestros.
pero tienen que estar enseñando según los modelos de las Escrituras. Tienen que seguir el modelo de las Escrituras. Si un apóstol ahora no está haciendo una continuación de lo que se enseñó al principio, y está enseñando cosas raras y cosas extrañas, no está enseñando el Evangelio, no está realmente cumpliendo un propósito de Cristo, está desviado, se ha desviado. Pero sea apóstol, sea profeta, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, todos los ministerios que dice la Biblia que hay diversidad de ministerios, 1 Corintios 12:5, existen esa diversidad de dones y esa diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Todos tenemos que estar enfrascados en la gran comisión, no en enriquecernos, no en hacer ganancias deshonestas, sino en poner todo lo que tenemos al servicio del avance del Evangelio. Todos los recursos que tenemos al servicio del avance del Evangelio, no para que progrese mi grupo o tu grupo, sino para que progrese el Evangelio de Jesucristo, para que las almas sean alcanzadas, para que el mundo conozca el Evangelio, para que el mundo se salve, para que el que está en la droga pueda encontrar que en Cristo se puede salir de ahí, para que tenga el matrimonio destruido encuentre que en Cristo se puede arreglar el hogar, que el que tiene el hijo perdido en el mundo pueda saber que en Cristo su hijo puede ser restaurado, para el que está enfermo de muerte sepa que en Cristo hay poder para sanar, y que se supone que si somos apóstoles o si somos pastores o somos ancianos, deben llamarnos y para que oremos por las personas ungiéndole con aceite, y la oración de fe tiene que sanar al enfermo, porque si no sana al enfermo es que nosotros andamos mal, porque el único que no anda mal en todo esto es Dios. Los que nos hemos desviado somos nosotros, nos hemos desviado del modelo de iglesia, y tenemos montones de ministerios que hemos inventado nosotros en el camino. Desde el primer siglo que empezó la iglesia hasta hoy hemos inventado tanto, hemos cambiado tantas cosas, hemos añadido, hemos quitado, pero la Biblia sigue ahí, la letra la tenemos, no se puede quitar, está la Escritura, está la palabra, tenemos que volvernos a la palabra. No somos denominación, somos cuerpo de Cristo, somos iglesia, una sola, somos hermanos, debemos tener las cosas en común, compartir, unir fuerza. Estamos en un tiempo donde la angustia rodea la tierra, donde todas nuestras ciudades han sido azotadas por una pandemia y los dones de sanidades no aparecen los dones de operaciones de milagros, no aparecen todas estas manifestaciones de los ministerios que Dios ha dado. Los ministerios siguen y siguen en sus funciones particulares, pero no en las funciones y las operaciones que ocurrían cuando estábamos al principio. ¿Qué perdimos? No sé, evalúelo, revise las Escrituras. ¿Qué perdiste tú? Yo estoy tratando de evaluar qué he perdido yo, cuántas cosas me faltan, cuántas cosas están mal, pero tenemos que empezar por ser honestos, por reconocer que el modelo está en las Escrituras, y que lo que usted sea que esté viviendo, y lo que le hayan dicho que es la iglesia, y lo que usted haya practicado por 10 años, por 20 años, si no se ajusta a las Escrituras, está mal, porque la Escritura es de Dios, pero su grupo es de los hombres. La Escritura es la palabra de Dios y está implantada, no puede ser quebrantada. Y la palabra de Dios permanece, y los cielos pasarán, la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Y dice su palabra que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios y que hay diversidad de operaciones, que son las cosas que Dios hace. Ese es el obrar de Dios, son las operaciones. Dios obra a través de sus ministerios y de sus dones. Y obra, cuando Dios obra, hay avance en la obra de Dios, hay resultados, hay liberaciones, hay personas convirtiéndose. Una operación de la sanidad de un cojo, utilizando a un ministerio que se llamaba el apóstol, que en este caso era Pedro y Juan, y utilizando un don de sanidad, en una ocasión, sanando a un cojo, se convirtieron 3.000 personas. Eso es una operación de Dios. Nosotros hacemos montones de operaciones humanas y la gente no se convierte. Cada día rechazan más la iglesia. Cada día la gente quiere ir menos a la iglesia. Cada día la gente respeta menos a los pastores. Porque ven en los pastores que pide dinero y pide dinero y pide dinero y más dinero y más dinero y más construcción y más trabajo y más enfoque en la tierra y más en que sea rico y en que sea esto. Y la gente del mundo lo que ven en nosotros es como si fuéramos unos mentirosos, como si fuéramos una persona que lo que andamos atrás de lo material, buscando una vida fácil. Entonces, hermano, ser pastor es ser una persona sacrificada, una persona que esté desgastando su vida para la gloria de Dios, para que las personas sean salvas. Ser apóstol es un servidor. Mientras mayor sea el oficio o la responsabilidad, dice, el más grande entre ustedes sea como el que sirve. La enseñanza que nos dieron es que son servidores, no son hombres inalcanzables, en una posición alta, que hay que darles unas pleitesías como si fueran ahora los nuevos papas. Un apóstol creo que existe, está en la Escritura. Si no estuviera en la Escritura no lo predicara,
pero si está en la Escritura existe. Si lo que han hecho ha sido degeneración, se ha pervertido el don, bueno, como se ha pervertido el don pastoral en muchas personas, porque hay superpastores. Pero es que el único super se llama Jesucristo. No hay ningún super en la tierra. No hay Superman en la iglesia. Somos hombres que tenemos que mantener una conducta humilde, porque Dios le da gracia al humilde, pero mira de lejos al soberbio y al altivo. Tenemos que ser humildes. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro tienen que trabajar unidos para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que podamos hacer discípulos a todas las naciones en un ambiente de humildad, de sencillez de corazón, no complicado. No somos empresas humanas, no somos comercio, no somos mercado, no somos casa de mercado, ni cueva de ladrones. Somos casa de oración, de gente humilde que busque a Dios, que persevere en la doctrina de los apóstoles, que persevere en las oraciones, que persevere en la comunión, en partir el pan en las casas, en comer juntos, en apoyarnos unos a otros, en que yo no diga, no, esto es mío, este es mi ministerio, y estas son mis ovejas. No, usted no tiene ovejas, las ovejas son del Señor. Usted está cuidando lo ajeno. El siervo ajeno es lo que usted está cuidando. Usted está administrando los bienes de Dios, no los bienes suyos. Somos administradores, colaboradores de Dios, el edificio de Dios. El Cristo fue quien puso el precio, que pagó el precio de rescate por las almas. Cada alma que cuidamos, cada persona que discipulamos es una persona que le pertenece a Cristo. Y debemos tener mucho cuidado cómo lo hacemos, no enseñoreándonos de ellos, sino siendo ejemplos de la grey. Dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque necesitamos esto, por eso nos lo dieron, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es un don espiritual, palabra de sabiduría. Esto no es tener sabiduría, ay, yo tengo sabiduría, no, esto es un don espiritual, es algo sobrenatural que Dios te da, una palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, de conocimiento, según el mismo Espíritu. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Dice que a otro fe, no la fe natural que tenemos para salvarnos, esta fe que también Dios nos las ha dado, pero es una fe para salvación. No, esto es una fe para hacer creer cosas extraordinarias por el mismo Espíritu. Esta es la fe esa que mueve la montaña y que desarraiga al sicómoro y lo echa al fondo del mar. Y cuando a veces vemos gente con una fe muy alta y muy fuerte, lo criticamos, pero es que a veces hay personas que tienen una fe por encima de los demás, que creen cosas mayores porque Dios se las ha dado esa fe. Aunque nos parezca una locura lo que están haciendo, si son auténticamente siervos y siervas de Dios, Dios los va a respaldar y van a ver que esa fe tiene un fruto y tiene un resultado para la gloria de Dios. A otros, dones de sanidades. Los dones de sanidades nos hacen falta. Mire qué falta nos hace los dones de sanidades cuando tenemos los hospitales topados, enfermos, gente muriéndose. En las redes todavía tirándole a aquel hermano y al otro tirándole a aquel, que si la mujer con el hace esto, que si el hombre aquello, que si el pastor esto, que si el pastor aquello. Y la gente se está muriendo en los hospitales y nosotros estamos en tonteras en las redes, usando las redes para cosas que no son de edificación, dando un descrédito a la comunidad. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que tener un mismo sentir, usar las redes para unirnos, no para buscar las diferencias y separarnos, sino para colaborar unos con otros, en que se cumpla la gran comisión y en que se manifiesten los dones de sanidad, hermano. ¿Por qué? Porque lo necesita la gente, los dones que de la iglesia le fueron dados. Hay diversidad de dones y uno de ellos son los dones de sanidades. Están en las escrituras. En el movimiento pentecostal, en el avivamiento pentecostal, cuando empezó, estaban los dones de sanidades, pero ahora en las iglesias pentecostales no se manifiestan los dones de sanidades. Se sana uno de cada cierto tiempo, pero se nos mueren 7, se nos sana uno. Pero los dones de sanidad en la iglesia eran algo que se nos fue dado para esto. Nosotros no hubiéramos tenido necesidad de estar corriendo a los hospitales y corriendo a los médicos si tuviéramos los dones de sanidades en operación en las iglesias. Entonces, en vez de estar buscando nosotros la presencia de Dios y buscando a Dios en ayuno y oración para que restaure los dones, y para que restaure la fe, y para que restaure este modelo de iglesia, estamos viviendo en un orgullo, no queriendo reconocer nuestros errores, tratando de encubrir la vergüenza de nuestra desnudez, porque estamos que nos debería dar vergüenza a nosotros los cristianos,
que estemos atemorizados, que estemos corriendo detrás de los hospitales, cuando deberíamos ser la medicina nosotros, deberíamos ser la cura nosotros, deberíamos tener la fe suficiente para que se detuviera este coronavirus completo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesucristo. No prevalecerían, pero la iglesia tiene que estar habilitada con lo que fue desde el principio, con el modelo que fue desde el principio. No es el moderna, no hay que poner lucecita para que la gente se sientan bien en la iglesia. Lo que necesita la gente no es lucecita, no es musiquita que lo envuelva. No es una envolvencia lo que necesitamos. Lo que necesitamos es poder de Dios. Lo que necesitamos es una visitación de Dios. Y esa no se busca con frases bonitas, esa se busca con la rodilla en el suelo, clamando, gimiendo y pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, cogiendo la Biblia y diciendo, voy a revisar todo lo que tengo en mi iglesia, o en la iglesia, porque no es mía, la iglesia donde me congrego, voy a revisar todo lo que estamos haciendo y por la Escritura a ver cuántas cosas hacemos que no son de la Escritura. ¿Cuántas cosas hace tu congregación que no son de las Escrituras? Y quita lo que no es de la Escritura y mira lo que es de la Escritura y añádelo. Y edifica según el modelo, como le dijeron a Noé cuando fue a construir el arca, que tenía que construirla según las medidas que Dios le había dado, con la madera que Dios le había dado, con toda la orientación, los 3 pisos que Dios le dijo, con la puerta como tenía que ser, con la ventana como tenía que ser. Y así mismo le dijeron a Moisés cuando el tabernáculo, lo harás todo conforme a la medida que te fue mostrado, y le mostraron la medida. Y cuando fueron a hablar de la ropa del sacerdote, le mostraron la ropa del sacerdote, cómo era el vestido, qué cantidad de cosas traía, todos los detalles, hasta la ropa interior que se usaba el sacerdote, Dios la mostró. Y si esas cosas que eran perecederas, Dios fue estricto a la hora de decirlas, y claro y preciso de lo que Él quiere, nos ha dejado claro y preciso en su palabra, en la doctrina de los apóstoles, de esos primeros apóstoles, nos ha dejado bien claro cómo debe ser la continuidad de la iglesia, cómo debe ser el modelo que funciona. Este modelo, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Lo que tenemos hoy, ya vimos que las puertas del Hades nos tienen a nosotros arrinconados, a la defensiva, enfermos, divididos, débiles. La gente cada día más habla contra la iglesia, contra los pastores, y muchas veces con razón. ¿Pero por qué pasa esto? Porque nos hemos alejado del modelo. Quitemos todos los andamiajes que hemos metido en la iglesia para que la gente se quede en la iglesia. Mira, que se queden 4 buscando el poder de Dios, 4 buscando a Jehová y su poder, 4 buscando las sendas de la palabra, 4 buscando lo que Dios dijo que es la iglesia, dones, ministerios, operaciones de Dios. Y esos 4 sanos Dios los va a convertir en multitudes. Porque Dios hace que con un milagro se convierta en multitudes. Dios toca los corazones y hace que las ciudades caigan a los pies de Cristo, como cayó Samaria por el evangelista, por la visita de Felipe. Simplemente un hombre que venía hasta huyendo de Jerusalén por la persecución, y Dios lo usó para que una ciudad entera fuera conmovida, sacudida, porque empezó a hacer bienes y a sanar a los enfermos, como mismo hizo su Señor Jesucristo. Y nosotros hoy tenemos que seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. No hay 2 tipos de iglesia, no hay 3 tipos de iglesia, no hay 4 iglesias, no hay iglesia primitiva, iglesia moderna. Todas son apreciaciones de los hombres, nosotros seres humanos. En la Biblia hay un modelo, una iglesia, un modelo, una palabra, una escritura, un solo espíritu, una sola fe. Dios no nos dijo una cosa ayer para decirnos otra cosa hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que ha producido avivamiento no es la música, lo que ha producido avivamiento no es la psicología, lo que ha producido avivamiento no es seguir diciendo que va a venir un avivamiento. Lo que va a producir avivamiento es que la iglesia se vuelva a Cristo, se vuelva al autor y consumador de la fe, buscándolo en oración, en ruego, que sigamos el modelo que está trazado en la palabra, que nos volvamos a lo que dicen las Escrituras, una sola fe, un solo bautismo, que nos pongamos en unidad, que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por tantos pecados nuestros, por habernos desviado, por tener la iglesia llena de jefes que hemos inventado nosotros, pero carentes de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. Creemos que hay un solo pastor. La Biblia le puso pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, todos juntos trabajando, equipando a los santos, a toda la iglesia, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de la medida de Cristo,
Ese es el modelo de iglesia que está en las Escrituras. Ese es el modelo que predicaron los apóstoles. Ese es el modelo que tenemos autorización para predicar. Porque si aún un ángel del cielo, o un pastor, o un reverendo, o un obispo, o el que sea, predica otro evangelio, está bajo maldición. Es anatema. Sea anatema, dijo el apóstol Pablo, está en las Escrituras, en el libro de Gálatas capítulo 1, sea anatema. No que haya otro evangelio, hay uno solo, pero desde aquel tiempo lo quisieron pervertir. Lo han pervertido, lo han corrompido, lo han convertido en fuente de ganancia, han hecho mercadería de nosotros con palabras fingidas, pero lo que dice la Escritura tiene que ser leído, estudiado, revisado y aplicado, y todo lo que se desalinee de las Escrituras, todo debe ser quitado y restaurado al modelo original. ¿Cuál es el modelo original? El modelo original de la palabra del Señor. El modelo original de la palabra de Cristo. Escrito está. Escrito está. Y por ahí debemos de marcar nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te ayude a entender, iglesia. Que te ayude a entender que nosotros, el que nos llamó fue Dios. El que fue a la cruz por nosotros fue Cristo. El que lavó con su sangre nuestros pecados fue Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. Él pronto viene y nos va a llamar a cada uno de nosotros. ¿Cómo estás edificando, iglesia? Despierta. Las plagas pueden seguir, las pandemias pueden seguir. Atrás de esta puede venir otra. Atrás de esto que hemos vivido tan duro, que todavía lo estamos viviendo, puede aparecer otra pandemia, puede aparecer otra situación. Pero aún no es el fin. Todavía estamos esperando que nos levantemos todos a buscar a Dios, a buscarlo en espíritu y en verdad, a buscar que esa gloria de Dios vuelva nuevamente a alegrarse con nosotros, se manifiesten los dones del Espíritu Santo, se manifiesten las revelaciones de Dios en la iglesia, y la iglesia se mueva en un nivel sobrenatural auténtico, no manipulado, en humildad, en testimonio, en santidad, en entrega, en pureza, en servicio, para que el mundo crea, que nos vea unidos, que nos vea en un solo espíritu, buscando a Dios y predicando un evangelio, no predicando un ministerio, no predicando una iglesia, no predicando una denominación, predicando a Cristo y a este crucificado. Él llevó el peso de nuestros pecados. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Despierta. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Si estás en Cristo, eres iglesia. Y si eres iglesia, tienes que edificarte por la palabra, por las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos. El mundo espera por nosotros. Está sediento de Dios. El mundo está cansado por esta prueba tan dura que ha vivido. Levantémonos en oración a buscar a Dios. Humillémonos ante su poderosa mano y Él nos levantará cuando fuera el tiempo. No nos va a ser fácil restaurar la iglesia al modelo original. Hay muchas personas que se han beneficiado en la manera personal, individual, de todo el desorden que tenemos. Pero tenemos un compromiso con Dios ante todo, de buscar las sendas antiguas de la palabra del Señor. Buscar a Dios y su poder, buscar siempre su rostro, en humildad, en mansedumbre, en sabia mansedumbre, sin contiendas entre nosotros, colaborando unos ministerios con otros, uniendo nuestros dones, uniendo los ministerios, uniendo nuestra fuerza, uniendo nuestros recursos, para poder alcanzar este mundo para Cristo, antes que suene la trompeta, antes que venga Cristo. Está a las puertas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos terminando con este cántico. Que Dios te bendiga esta mañana. Que las palabras, si las revises en la Escritura, Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante, Hechos capítulo 4, verso 32 en adelante, Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, los dones, los ministerios, la conducta de la iglesia desde el principio, la unidad, en la perseverando en oración, perseverando en la doctrina apostólica, no en nuevas doctrinas raras, en la doctrina apostólica, en lo que enseñó el apóstol Pablo, en lo que enseñó Pedro, en lo que enseñó Juan, en los evangelios, en lo que Cristo enseñó, en la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esta es la encomienda que nos dieron: hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden
todas las cosas que yo les he mandado. Eso dijo Jesucristo. Hay que enseñarles qué cosa, todo lo que Él mandó, todas las cosas que están escritas. Pablo dijo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, que cuando Pablo estaba predicando a los efesios, ya todo el consejo de Dios le había sido dado a la iglesia. No hay que traer nuevos consejos de Dios. Solo tenemos que edificar en la escritura que nos ha sido dada, profundizar en ella, escudriñarla, aprender de ella. Pero ese es el modelo, está en su palabra. No tenemos excusa, mi hermano. Prepárate, preparémonos, que Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hora. Gracia y paz te sea multiplicada a los hermanos que han estado aquí con nosotros escuchando. Revise lo que hemos predicado, revise lo que hemos dicho. No son cosas particulares, son cosas escriturales, son cosas que hace rato nos están sonando en el pecho de parte de Dios, que nos tienen continuamente preocupados, porque esta última etapa que estamos viviendo en el mundo no la vamos a poder vencer con liturgia, no la vamos a poder vencer con tanta división que tenemos, no la vamos a poder vencer pensando que mi grupito o tu grupito es el que va a alcanzar, el que va a lograr. Estamos en un tiempo tan duro para la iglesia, tan duro para la humanidad, que solamente volviéndonos a la escritura y a la palabra de Dios podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estamos en la época más compleja, más difícil, en la última recta, en la recta final. Unamos fuerza, hermano, y vivamos lo que dice su palabra. La palabra usted la tiene, usted tiene una Biblia, revísela. Ya no tenemos que ir a Jerusalén a buscar a un ministro, a un evangelista para que nos enseñe. Está la escritura en nuestras manos. Utilicémosla y vivámosla, practiquémosla y enseñémosela a todo el mundo. La luz no se nos dio para esconderla. Por eso estamos predicando esto. Yo sé que a algunos les puede ser chocante porque nos hemos acomodado, nos hemos simplemente, hay muchos que estamos cómodos quizás, vamos a decir así, pero que te incomodes y que revises cómo estás viviendo y cómo vive y cómo enseñas a la iglesia, y volvámonos a las escrituras. No estamos bien. Si estuviésemos bien, el mundo no estuviera como está, y la culpa de que el mundo esté así no tenemos que buscarla que si la persona del mundo y el pecado. No, el autor de la maldad, el príncipe de este mundo que tiene el mundo como está, es el diablo. Y la guerra de nosotros no es contra nuestros hermanos, la guerra de nosotros es contra el diablo y sus demonios. La guerra de nosotros es deshacer las obras del diablo y establecer el reino del amado Hijo Jesucristo. A eso te llamaron, a eso me llamaron. Dios te bendiga, Dios te guarde, que puedas recibir y retener la palabra y practicarla. Nos vemos en otra ocasión, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo, hermano y hermana. Bendiciones, bendiciones a los que han estado con nosotros en esta mañana de manera inesperada. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios y gloria a Dios. Gloria